Bueno, buenas tardes para los que recién se van sumando. Hoy vamos a ver procedimiento administrativo, la unidad 10. Antes de empezar, ¿alguna duda de las clases pasadas? ¿Algo que quieran preguntar? La verdad que el procedimiento administrativo, la que vamos a ver hoy, es una unidad bastante dinámica, bastante sencilla, se podría decir, en comparación de las que vienen viendo, que fueron por ahí bastante más pesadas, quizás le resultó un poco abstracta. Eh, Ahora es como que ya la materia cada vez se va haciendo más concreta, se va concretando más, porque empezaron viendo principios generales, nociones, lo que era la función administrativa, eh, lo que era la organización administrativa, la competencia, pasaron por el acto, el contrato administrativo, y ya van bajando cada vez más y hoy la bolilla esta es prácticamente en la concreción de todos esos institutos que vinimos viendo, es el cauce formal de esa función administrativa, es por donde va a canalizar, es decir, es el cable canal por donde va a atravesar toda esa función administrativa. Si ustedes no tienen inconveniente, yo estoy con algún problema de conexión y si ustedes no tienen ningún problema, yo voy a apagar la cámara, eh, así no se corta. Estuve hace un rato dando una clase y fue muy interrumpida. Eh, Ninguno tiene problema, ¿no? Bueno, si no, cualquier cosa me avisa y yo la vuelvo a encender. Pero como para que no se corte, yo la corto. Vamos a ver entonces la unidad 10, que se compone, vamos a ver un poco lo que es el procedimiento administrativo, cuál es el concepto, qué son las nociones. Vamos a ver la finalidad del procedimiento administrativo o las distintas finalidades que persigue. Vamos a tratar de hacer una diferencia con el proceso administrativo. Una cosa es el procedimiento administrativo y otra cosa es el proceso administrativo, ya lo vamos a ver. Vamos a ver los principios jurídicos del procedimiento administrativo, esos que están todos enumerados en el programa, con lo cual va a ser, inclusive hasta a la hora de cuando ustedes lo estudien, es bastante analítico el programa y va a ser bastante más sencillo para ustedes. Vamos a ver lo que son las partes del procedimiento administrativo. Eso incluye un poco la competencia, la capacidad, la legitimación. Vamos a ver los plazos, la causalidad y por último si llegamos a la reclamación administrativa previa. Bueno, empezamos. ¿Ninguna duda entonces? ¿Ninguna pregunta? Bueno, largamos nomás. Bueno, ¿qué es un procedimiento? A ver, si alguien se anima, puede conectar el micrófono y participar, o por chat, lo que ustedes quieran. ¿Qué es un procedimiento? ¿Qué creen ustedes? No el procedimiento administrativo, ¿qué es un procedimiento? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué significa que tal cosa tiene un procedimiento? Pasos a seguir. Muy bien, Jimena. Exactamente. Exactamente. Bueno, tal cual. Ni más ni menos. Son pasos, etapas a seguir, pasos que están concatenados uno entre otros. Uno es la causa y el otro es el efecto. Como ustedes saben, todos, digamos, absolutamente todas lo que son las técnicas, los oficios, la ciencia, muy bien, métodos, eh, todos tienen pasos, todos tienen un procedimiento. Cuando yo, por ejemplo, voy a LISI, un tratamiento, bien, cuando yo, por ejemplo, voy a LISI y compro una mesa,
me viene con un manual de instrucción, me viene con una hoja en el cual me dice el modo, me indica la forma en que hay que este, realizarla, por ejemplo. Eso, eso es un procedimiento. Son todos los pasos y los trámites. Cuando yo, por ejemplo, quiero hacer una torta, cuando cualquier receta de cocina, todo tiene un procedimiento, todo tiene una forma de elaboración, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un producto o finalización. Exactamente lo mismo eh, ocurre con el procedimiento administrativo. Y al igual que podría decirle una receta de cocina, que si a mí la receta de cocina me dice que esto tengo que agregarle 3 claras de huevo, no puedo agregarle 7 o 8 claras de huevo porque seguramente el producto, el resultado va a ser diferente. Es decir, en cierto punto es bastante riguroso el procedimiento, tanto el procedimiento para hacer una torta como el procedimiento administrativo. Son pasos que no están elegidos al azar o porque es producto de la imaginación de algún legislador que se le ocurrió poner tal trámite. No, no, son pasos que están premeditados, están preestablecidos y todos tienen una finalidad y tienen un porqué. Eh, Partiendo de esa base, entonces, ya más o menos ustedes irán imaginándose, bueno, entonces el procedimiento administrativo va a ser el trámite que se lleva a cabo en el marco de la administración, de la organización administrativa, esa que ustedes vieron en la unidad número 3 o unidad número 4, no me acuerdo. Va a ser, a ver, cómo decirle lo más para que ustedes entiendan, va a ser ese expediente, ese es el trámite de donde se lleva a cabo ese expediente, donde se realiza ese expediente. El trámite va a iniciar ya sea a través de una presentación de un administrado, es decir, de un ciudadano. En el caso de ustedes, si es un alumno de la facultad, puede iniciarse a través de la presentación ante la dirección de alumnos o de la facultad de un pedido o un pedido de revisión de alguna nota de ustedes o alguna impugnación. Como verán, digamos, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con eso? Se inicia un procedimiento administrativo, es la etapa inicial, es cuando se insta un procedimiento, es cuando eh, eh, se dice, eh, acá no tiene ninguna otra eh, no tiene ningún otro significado lo que voy a decir, pero los autores dicen es cuando se excita el órgano administrativo. A ver, acá capaz que no se olvida más esto, pero esto lo dicen la doctrina, digamos. ¿Cómo es el modo de instar, de excitar el organismo administrativo? Bueno, a través de una presentación. Eh, entonces ahí es cuando se da inicio a este procedimiento administrativo. En definitiva, como para encontrarle una noción, un concepto, que ustedes puedan estudiar. ¿Qué sería el procedimiento administrativo? Es un instrumento formal destinado a encauzar, a encarar, a encaminar jurídica y racionalmente el ejercicio de la función administrativa. Entonces, el instrumento formal destinado a encauzar el ejercicio de la función administrativa. O sea, que funciona como un elemento ordenador, un elemento regulador y sistematizador del desenvolvimiento de la función administrativa. Es como que, ¿cómo decirle? Sería los márgenes de ese río donde va a ir el cauce de la función administrativa, es por los contornos, es por dónde va a ir esa función administrativa. Eh, Hay una definición que es muy típica y muy común que dicen, ¿qué es el procedimiento administrativo? Entonces, pues el cauce formal de la función administrativa es por donde se va a llevar a cabo, donde se va a desplegar toda esa función administrativa. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tienen, qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante es que funciona como un instrumento de control, en definitiva, porque es un instrumento de control que se encuentra preestablecido antes de iniciarse todo procedimiento administrativo. Por supuesto que dónde están preestablecidos a través del ordenamiento jurídico, a través de las normas
las leyes, los decretos, los reglamentos establecen o sistematizan ese procedimiento administrativo. Entonces, funciona como un mecanismo de control para el Estado, para la administración pública, y también es un instrumento de garantía, como ya vamos a ver, para el administrado. Es decir, el administrador sabe cómo es el procedimiento, cuáles son las reglas de juego de ese procedimiento administrativo al cual se somete. Se puede someter voluntariamente o puede ser obligado a haber sido sometido obligadamente. Por ejemplo, voluntariamente es cuando yo hago una presentación a la administración, por ejemplo, voy a la municipalidad y hago una presentación y pido que se me arreglen la vereda de mi casa porque no sé, hubo un trabajo municipal y me la rompieron. Eso va a ser una participación voluntaria donde voy a instar la administración activa. Otra participación puede ser más coactiva o obligatoria, por ejemplo, cuando una multa de tránsito, ¿no? A mí me ponen una multa de tránsito y ahí yo me veo obligado a intervenir en un procedimiento administrativo sancionatorio en virtud de haber sido pasible de una multa de tránsito. Entonces, este doble orden, sería las dos caras de la misma moneda, por un lado, obliga al Estado a adoptar mecanismos aptos para el ejercicio para ejercitar esas prerrogativas que tiene, como ya las clases pasadas se les fue enseñando, ¿no? Sobre todo, supónganse, en el marco de los contratos administrativos, que es donde por ahí más se evidencian o se verifican esas prerrogativas administrativas. Y también es como un modo de limitar su ejercicio abusivo en función de las garantías que el ordenamiento jurídico le reconoce. Entonces, esa doble cara de la moneda, como yo les digo, por un lado va a ser una garantía para el administrado y por el otro lado va a ser un mecanismo de control para la administración o forma de desenvolverse esa función administrativa. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimientos administrativos? A ver, acá pueden haber muchos más, pero yo se los dividí en tres subgrandes especies, que sería, la primera, ese procedimiento administrativo de control y fiscalización interna. Es por ahí un procedimiento administrativo que ustedes, cuando sean contadores, en el que más familiarizados se van a encontrar. Son los procedimientos de auditoría, los procedimientos que llevan a cabo las sindicaturas generales, las auditorías general de la provincia, los servicios de administración financiera, lo de control interno y externo. Es decir, son procedimientos en el cual se van a verificar el cumplimiento de los objetivos, de ciertas pautas de los distintos organismos. Como ustedes verán, son procedimientos administrativos de carácter interno, en el cual no, en la generalidad de los casos, no participa el ciudadano, el administrado, digamos, la persona que se encuentra afuera, el tercero, se podría decir, la persona que se encuentra afuera de la organización administrativa. Son procedimientos internos que no dejan de ser procedimientos porque tienen un trámite, tienen eso como decía recién Jimena, tienen pasos a seguir, son pasos que van concatenados y responden a una norma previa que los establece. Después tenemos un procedimiento que es el procedimiento de formación de la voluntad administrativa. Es el famoso, como se le dice, la actuación activa. Ese tiene que ver un poco qué es el procedimiento o la vía reclamativa. Es el procedimiento en el cual se insta a partir de una petición del administrado, de una presentación. Es decir, yo le voy a solicitar, Profe, sí. ¿cómo dijo el nombre que es? Escuché que es para presentar un reclamo, pero ¿cómo dijo? Sí, se llama, bueno, lo pueden llamar como ustedes quieran, pero es el procedimiento de formación de la voluntad administrativa. Es como la palabra lo indica, es que va a venir a formar yo al presentar una nota a la administración, voy a pedirle que a la administración que se expida, voy a formar la voluntad de la administración.
Por supuesto que esto responde a un principio constitucional del derecho a ser oído y a la obligación que tiene el Estado de dar cuentas de sus actos también. O sea, si yo voy y les pido al Estado, señores, quiero que me den una respuesta, necesito que me expliquen tal cosa, ellos tienen una obligación de responder. Digamos, ese es cuando yo le pido la formación de la voluntad administrativa, que se llama, que es una actuación de tipo activa de la administración. Y después, mejor dicho, una actuación activa del administrado, del ciudadano, ¿no? En cambio, después tengo un tercer tipo de procedimiento administrativo, que es el procedimiento administrativo de impugnación, que en realidad esa actuación del administrado es más bien reactiva, no activa, sino de reacción, es reactiva. ¿Por qué? Porque yo ya cuento con un acto al cual tengo que impugnar. Ya cuento con una sanción, cuento con una multa, cuento con, por ejemplo, si soy un docente, cuento con un descuento de haberes que yo tengo que impugnarlo, cuento con, por ejemplo, una cesantía de un policía. Se trata de todos actos administrativos a los cuales afecta mi interés legítimo, mi derecho subjetivo, al cual yo voy a impugnar. ¿Cómo lo voy a impugnar? A través de los recursos administrativos que lo van a ver en la próxima unidad. Yo solamente le voy a dar esos pantallazos generales, porque es muy importante que dividan en lo que son los procedimientos administrativos. Hola Romina, esto es la bolilla 10, procedimiento administrativo. 10 del programa nuevo, ¿no es cierto? Si están en el programa anterior, a ver, un segundo, sería la unidad 8, efectivamente. Sí, la bolilla 8. Entonces, quiero que entiendan y que le quede muy claro, sobre, no el primer tipo de procedimiento administrativo, el de control y fiscalización interna, sino más bien el segundo y el tercero, que es cuando interviene o sea, donde hay una intervención del administrado en forma más directa y relevante a los efectos de este procedimiento. Es cuando realmente toma participación, el administrado se transforma en una especie de colaborador de la administración. Entonces, quiero que entiendan bien esta diferencia entre lo que se dice el procedimiento de formación de la voluntad administrativa, que es la vía reclamativa, es cuando yo hago un reclamo, hago una presentación, peticiono ante las autoridades, de la voluntad impugnativa, mejor dicho, de la vía impugnativa o este procedimiento de impugnación, que en este segundo caso yo ya cuento con un acto administrativo que afecta mis derechos o intereses legítimos, y del cual yo voy a solicitar su revocación, su modificación, su sustitución, su aclaración, etcétera, etcétera, ¿a través de qué? De los recursos administrativos. Tengan en cuenta que todo lo que son las formas del procedimiento administrativo no necesariamente son, digamos, es una cuestión, ¿cómo puedo decirles? Para complicarle la vida al administrado. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no es más sencillo el procedimiento? Tanta burocracia, tantas vidas y vueltas. En eso estamos de acuerdo, que el procedimiento administrativo no cumpla con los fines que objetivamente están previstos por ley, en eso estamos de acuerdo. Pero que esa es otra discusión, es otro tema, lo que es la burocratización arbitraria del procedimiento administrativo, estamos todos de acuerdo. Pero ahora, digamos, la burocratización entendida en sentido estricto, como tiene que ver con, digamos, el formalismo que tiene el procedimiento administrativo, es loable, es correcto y así debe ser. Como les digo, es un mecanismo de control de la administración y es una forma o una garantía para los administrados. No olviden ustedes que lo que son las formas siempre van a ser instrumentos de control. El hecho de existir formas, primero lo va a encauzar al administrado para saber cómo yo debo llevar adelante un procedimiento administrativo, y también va a servir una forma para controlar el propio administrado a la administración, a ver si está haciendo
el procedimiento de acuerdo a derecho o no está de acuerdo a derecho. Entonces a eso ya lo vamos a enganchar con esto que dice procedimiento administrativo, la finalidad. ¿Cuáles serían entonces los fines del procedimiento administrativo? Bueno, ya sería, por un lado, una garantía para los particulares. ¿Garantía para qué? Para justamente corregir la legalidad o el mérito de los actos administrativos, ¿no es cierto? O sea, primero le puedo decir a la administración, mire, administración, usted está obrando de una manera contraria a la ley, la ley dice una cosa y usted está haciendo otra, usted me está, supónganse, me está me está grabando de la actividad con un impuesto que no corresponde, que por ley no me corresponde, o la alícuota que se me está aplicando es incorrecta. Bueno, muchísimas formas que pueden funcionar de garantía al particular. También, bueno, como les dije, otro fin del procedimiento administrativo es la cuestión formal, que tiene que ver que en definitiva el procedimiento tiene como finalidad perseguir la buena marcha de la administración, ¿no? Es un control de la administración, es decir, la administración, el procedimiento administrativo evita la arbitrariedad, o sea, evita que la administración actúe ad hoc, se dice, o sea, actúe al caso como se le venga en ganas, no. El hecho de tener un procedimiento administrativo previo necesariamente se tiene que sujetar a lo que son los plazos, a lo que son los trámites, a lo que son como la forma de notificar al administrado, cómo se corre el traslado de los actos administrativos, cómo se impugnan, cuáles son los medios de impugnación, cuál es el plazo que tiene la administración para resolver una petición, cuándo tiene que admitir las pruebas, cuándo cuándo se haya facultado a rechazar una prueba porque sea inútil o superflua para el procedimiento, etc. Y por último, como tercera finalidad, podríamos decir que el procedimiento administrativo también funciona como un presupuesto procesal para el acceso a la instancia judicial. Entonces, resumiendo, tenemos fines del procedimiento administrativo, garantía a los particulares, también como formalmente persigue la buena marcha de la administración, y por último, funciona como un presupuesto procesal para el acceso a la instancia judicial. Ustedes, no sé si ya se lo habrán comentado, pero ustedes saben que el procedimiento administrativo es una etapa previa de carácter obligatoria para luego acceder a la instancia judicial. Entonces, si ustedes quieren demandar al Estado, o sea, interponer una demanda judicial contra el Estado, necesariamente van a tener que transitar con carácter previo por el procedimiento administrativo, agotar el procedimiento administrativo, ya sea si ustedes van por la vía, como ya les comenté, vía el procedimiento reclamativo o el procedimiento impugnativo. Por ambos lados van a tener que agotar, como se dice, la instancia administrativa. Bueno, ahora pasamos a lo que es un poco la distinción de proceso y procedimiento administrativo. Cuando yo todo lo que le estoy hablando, esta bolilla, básicamente les voy a hablar de lo que es procedimiento administrativo, es el cauce formal de la función administrativa, el trámite ante la administración, ante los órganos y entes de la administración pública. Por eso, entiendan ustedes que si yo me voy a, por ejemplo, si yo hago una presentación ante un organismo nacional, supónganse ante AFIP, o ante aduanas, o ante el Ministerio de Educación de la Nación, me voy a tener que sujetar a la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional. Por el contrario, si yo inicio un trámite en la provincia de Salta, me voy al Ministerio de Salud Pública de Salta, me voy a la policía de la provincia de Salta, si me voy a sujetar a la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. La Ley de Procedimiento Administrativo de Salta es la ley la 5348, y la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos es la Ley 19.549. ¿Puede repetir la última? La Ley de Procedimiento Administrativo de Salta es la Ley 5348,
y la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos es la Ley 19.549. Yo como consejo les doy es que además, bueno, de estudiar por ahí de la bibliografía que les recomienda la cátedra, ya sea del doctor Puig, que estudien de Balduín, que estudien de Gordillo, siempre tengan la ley, tanto de procedimiento administrativo, tanto de la provincia como de nacional, que la tengan a mano, porque es bastante clara al momento de explicar el procedimiento administrativo y le va a ser de mucha utilidad. Entonces, recapitulando, procedimiento administrativo es el cauce formal de la función administrativa. ¿Eso dónde está regulado? En las leyes de procedimiento administrativo. Cuando el programa les dice a ustedes diferencia entre el procedimiento y el proceso administrativo, usted me va a decir, pero procedimiento y proceso es sinónimo. Puede ser técnicamente, o mejor dicho, lingüísticamente, se podría tomar como sinónimo lo que es procedimiento a proceso. Puede haber una pequeña diferencia, pero a los efectos de esta materia para el derecho administrativo, cuando nosotros hablamos de proceso administrativo, nos estamos refiriendo al llamado proceso contencioso administrativo, es el proceso judicial administrativo. Entonces, procedimiento administrativo es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Dónde se lleva a cabo? En el ámbito de la administración pública, en el ámbito del Poder Ejecutivo. Es decir, es el cauce formal de la función administrativa. Todo lo que venimos hablando en esta materia. El acto administrativo es el producto, es el resultado, es la finalización de un procedimiento administrativo previo. El contrato administrativo también es el producto de todo un procedimiento administrativo llevado con anterioridad. Todo lo que tiene que ver los procedimientos de selección del contratista, son todos procedimientos administrativos especiales. El procedimiento administrativo sancionatorio, el procedimiento administrativo, supónganse, para llevar adelante un concurso docente, para el sorteo y adjudicaciones de vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda, son procedimientos administrativos. Ahora, cuando yo les hablo, o cuando nosotros la cátedra le digamos proceso administrativo, ahí nos vamos a referir al proceso judicial administrativo, que no lo vamos a estudiar en esta materia, porque además eso por ahí es una materia más propia para abogados, no para contadores, porque justamente es cómo se lleva a cabo el proceso judicial frente a un juez, ¿no? Frente a un órgano imparcial en el marco del poder judicial. Entonces no tiene mucho sentido si ustedes no van a litigar en sede judicial. Ustedes se van a desenvolver más que nada en una sede administrativa, van a asesorar a sus clientes y van a velar por los intereses y derechos de sus clientes, ya sea en la FIP, en la DGR, en economía, en montones de ámbitos de la administración. Entonces, ¿cuál sería primero entonces la gran diferencia? Que el procedimiento administrativo es el cauce formal de la función administrativa y el proceso administrativo vendrá a ser el cauce formal de la función judicial, ¿no? Acuérdense que entre procedimiento y proceso hay una cuestión también, una relación de tiempo. Primero el procedimiento, se agota el procedimiento y recién puedo acudir al proceso judicial. Es decir, el procedimiento administrativo es una vía obligatoria previa para yo luego instar el proceso administrativo. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el procedimiento y el proceso administrativo? Primero, la cuestión estructural, cómo está conformado. Ustedes acuérdense que yo, como el procedimiento administrativo, yo les dije que el administrado es una especie de colaborador con la administración. ¿Por qué? Porque la administración, como órgano de carácter público, o sea, tiene que velar por los intereses, tiene que velar por los intereses colectivos y tiene como fin último, como causa final,
la concreción del bien común. Entonces, si yo administrado le solicito a la administración, mire administración, usted me puso una multa de tránsito por estar mal estacionado, pero resulta que ese día yo no saqué el auto de mi casa, acá tengo la prueba. En definitiva, lo que yo estoy haciendo, y la administración no es una parte contraria a mí que va a litigar en contra mío, no, la administración va a recetar en términos objetivos, eso iba a decir, y va a chequear, va a decir, a ver, veamos si este ciudadano efectivamente estaba en su casa o estacionó mal el auto. En caso de haber estacionado mal el auto, lo que debería hacer la administración es revocar, es dejar sin efecto esa multa de tránsito, lógicamente, eh, porque es contraria al ordenamiento jurídico. Entonces, por eso se dice que el administrado, por más que a veces sea medio en términos románticos, sea muy difícil darse cuenta de este concepto, pero el administrado a veces funciona como un colaborador de la administración, es decir, ayuda a la administración a eliminar todos esos actos administrativos que están contrarios al ordenamiento jurídico, ayuda un poco a corregir la legalidad y el mérito, la oportunidad y conveniencia de la decisión administrativa, y también coadyuva a que esa administración sea llevada a cabo o sea tramitada toda la función administrativa bajo los cánones de la eficacia, de la eficiencia y de la economía. Por otra parte, entonces, en el procedimiento administrativo, el administrado va a formar parte entonces del procedimiento, digamos, del procedimiento administrativo. Por el otro lado, en cambio, tenemos en el proceso administrativo, funciona como si fuese una pirámide, en el cual arriba va a estar un órgano de carácter imparcial, que es el órgano judicial, que es el juez, el magistrado, y que va a funcionar de manera objetiva e imparcial e independiente. Y ahí sí se va a formalizar una contienda entre dos partes, en el cual va a haber una suerte de árbitro imparcial. A diferencia del procedimiento administrativo, que por ahí la administración y el administrado funcionan como dos partes juntas que van llevando adelante en forma que se llevan, mejor dicho, el procedimiento administrativo va en caminos paralelos, es decir, no debería haber una contienda, un choque entre el administrado y la administración. No es que ahí la administración le va a demostrar que tiene razón y el administrado que tiene sus razones, que se va a chocar, no. Eso es propio del proceso administrativo, en el cual yo interpongo una demanda y explico mis razones, la administración ahí sí el Estado va a salir a contestar esa demanda, ahí se van a trabar las distintas pretensiones, las oposiciones y la defensa, se va a abrir a prueba y finalmente va a haber un juez que va a dictar una sentencia en fuerza de verdad legal, que se dice. Como ustedes verán, eso, digamos, es la diferencia más importante entre el proceso y el procedimiento administrativo. En el procedimiento no hay un juez. En el procedimiento está la administración, al cual escucha al administrado y resuelve. Y va a resolver conforme al ordenamiento jurídico, conforme a la oportunidad, mérito y conveniencia, pero hasta ahí nomás. No es que se va a trabar una lucha jurídica entre dos partes. Por eso, también el hecho de que ustedes entiendan bien cuál es la diferencia entre el procedimiento y el proceso, también se les va a hacer más fácil entender cuáles son los principios generales del procedimiento administrativo. Entre ellos, que ya lo vamos a ver, por ejemplo, el principio de la búsqueda de la verdad objetiva, o la verdad real, o la verdad material, a diferencia de la verdad formal, que es del proceso administrativo. Ya vamos a ver esto cuando entremos en los principios jurídicos. También vamos a ver que vamos a entender la razón por la cual en el procedimiento administrativo rige el principio del formalismo a favor del administrado, a contrario de lo que sucede en el proceso administrativo, es decir, el proceso judicial, en el cual el proceso es absolutamente formal y ritualista, no es como el principio del formalismo que rige en el procedimiento administrativo.
en el marco del proceso administrativo, los plazos son todos perentorios, las etapas son precluyentes, como se dice, es decir, una etapa, finaliza una etapa, yo ya no puedo volver atrás, a mí se me vence un plazo judicial y no hay forma de remediarlo. Digamos, la concatenación de estas etapas y actos en el marco de un proceso judicial es mucho más estricto que el procedimiento administrativo. Ya vamos a ver también cuando veamos los plazos del procedimiento administrativo, que por esencia son prorrogables. En cambio, en el proceso administrativo todos los plazos son fatales e improrrogables y perentorios. Ustedes me van a decir por qué la rigidez del proceso administrativo y por qué la flexibilidad del procedimiento. Bueno, justamente por esa estructura que le venía diciendo, que el hecho de ser una pirámide, en el cual en la cúspide de la pirámide encontramos al juez o al magistrado o a la cámara, depende de quien tenga que resolver, va a ser un árbitro y va a fijar reglas. Y por un principio de igualdad entre las dos partes de la contienda, es decir, del juicio propiamente dicho, va a tener que fijar reglas y estrictas. Y va a decir, bueno, tal plazo tenés vos para contestar demanda, tal plazo se tiene para presentar las pruebas, tal plazo se tiene para alegar, y si ustedes no cumplen con esos plazos, yo no puedo beneficiar a una de las partes porque voy a estar perjudicando, va a ser injusto para la contraparte. En cambio, en el procedimiento administrativo, al yo no tener una contraparte, no es que yo estoy litigando o le hice un juicio al Estado. Yo lo que estoy funcionando es, como les dije, un colaborador de la administración. Le estoy diciendo, mira, administración, por favor, revoque este acto administrativo porque es ilegítimo, porque está en contra del ordenamiento jurídico. Ahí, y supónganse que yo, hablando de los plazos y de los trámites, supónganse que yo encuentro una prueba que resulta fundamental a mi derecho, es decir, yo le digo, administración, yo ese día, yo no estacioné, supóngase, en el lugar donde se me hizo la multa, yo estaba en mi casa. Ajá, bueno, muy bien. La administración recabará información eventualmente para ver si es cierto o no lo que está alegando el administrado. Pero si de repente a mí, a las 2 semanas, al mes, encuentro una prueba que resulte contundente al respecto de demostrar que yo estaba en mi casa ese día, yo la puedo presentar, por más que no ya la etapa del procedimiento oportunamente de presentar la prueba se encuentre vencida, o que yo puedo, o eventualmente yo puedo pedir una prórroga, por ejemplo, antes del vencimiento de esos plazos. Como verán, es mucho más flexible el procedimiento administrativo, o debería ser más flexible el procedimiento administrativo, a diferencia del proceso administrativo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Cualquier experiencia? Sí. Profe, disculpe, y usted está diciendo que se puede extender los plazos para presentar, por ejemplo, las pruebas en medio del procedimiento administrativo, pero si ya está en la instancia ya del proceso. No, ahí ya no. Ya Ahí no, ya ya no. no hay forma. No, claro. Ustedes tengan en cuenta que cuando yo estoy en el marco del procedimiento administrativo, tampoco digamos, no quiero que entiendan que es la flexibilidad absoluta y que se haya desprovisto de todo tipo de trámites y de plazos. No, sí, también hay cumplimientos de plazos, pero en cierto punto rige un informalismo a favor del administrado y una suerte de flexibilidad. Pero cuando yo ya agoté la vía administrativa, es decir, yo ya, supónganse, si voy por la vía de la reclamativa, yo ya obtuve una respuesta de la administración, es decir, yo ya conozco la voluntad de la administración frente a mi reclamo. O si voy por la vía impugnativa, yo ya le pedí que revoquen ese acto administrativo, ya interpuse todos los recursos administrativos correspondientes para impugnar ese acto. Yo después después no puedo, ir a la sede judicial y decir, bueno, mire acá, yo acá presento esta, o puedo, mire, le digo al juez,
¿sabe qué? Yo me olvidé de presentar en sede administrativa esta prueba que iba a ser contundente a los efectos de la revocación del acto administrativo. Eso está muy, yo no me quiero ir un poco con este tema, pero es un tema súper interesante y muy estudiado, que tiene que ver con se llama el carácter revisor del proceso administrativo. ¿Revisor de qué? Del procedimiento administrativo. Lo que va a hacer el juez, en definitiva, va a ser revisar el procedimiento administrativo, va a ser revisar todo cómo se dio el procedimiento administrativo, todos los elementos de ese, cómo se conforma ese acto administrativo, que va a ser generalmente es el producto de un acto, o sea, de un procedimiento administrativo, es el resultado de un procedimiento administrativo. Eso es lo que lo que va a revisar un juez. Ahora, ¿qué pasa si yo, ahí enganchando un poco a la pregunta de Analía, qué pasa si yo, administrado, me olvidé de presentar una prueba en sede administrativa y después se la presento al juez? Porque yo agoto la instancia administrativa y no estoy conforme o no o no satisfizo mi reclamo, mis intereses o derechos subjetivos y acudo a la sede judicial. ¿Qué pasa ahí si yo le presento al juez una prueba que nunca se le había presentado a la administración? Bueno, eso es todo un tema, es decir, ¿por qué? Porque si el juez lo que tiene que hacer es revisar el procedimiento administrativo, entonces, ¿cómo yo, teniendo una prueba que sea tan contundente, digamos, para a los fines de lograr los derechos que yo estoy invocando, cómo la voy a presentar en sede judicial y no la presenté previamente en sede administrativa, siendo tan importante? Entonces el juez, acá está discutido y hay distintas posturas, pero ¿cuál es la postura mayoritaria? Que dice, mire, si usted en sede administrativa no le dio la oportunidad a la administración de expedirse con respecto a estas pruebas, o sea, no le hizo conocer, volvamos a este ejemplo que es bastante sencillo, no le dijo usted a la administración, mire, yo estaba estacionado en mi casa, acá tengo un video o acá tengo unas fotos en el cual demuestra que yo me encontraba estacionado justamente ese día, a esa hora en mi casa. ¿Cómo la administración va a poder revocar un acto sin prueba? Entonces, está bastante discutido, hay algunos autores que entienden y dicen, no, mire, usted debió haber acreditado su en sede administrativa, es como que lo que usted peticiona en sede administrativa es lo que también tiene que peticionar en sede judicial. Hay otros autores que no, que obviamente dicen, a ver, mire, hay la amplitud probatoria en sede judicial es mucho mayor y usted tiene que probar absolutamente todo en sede judicial. Si usted a la administración le dijo, mire, yo estaba estacionado en mi casa, no estoy obligado a llevar ninguna prueba más allá de las razonables. Entonces, es como que hay doctrinas para los dos lados. Uno que entienden que el carácter revisor del procedimiento administrativo eh, impide plantear cosas cosas nuevas que no se plantearon en sede administrativa. Y después tenemos otras posturas que son más flexibles y dicen, no, en sede judicial hay una amplitud irrestricta de revisar el procedimiento administrativo, más allá de los planteos que se hayan hecho en sede administrativa. Pasemos entonces a los principios jurídicos del procedimiento administrativo. Bueno, ahí el programa les habla como primer principio el principio de la legalidad objetiva. ¿Qué significa el principio de la legalidad objetiva? Significa básicamente que el procedimiento administrativo está sujeto y está compelido y está obligado a tramitar de conformidad al ordenamiento jurídico. Es decir, siempre existe un ordenamiento jurídico previamente establecido, el cual va a marcar la cancha, va a marcar las reglas de juego y las reglas de competencia, en el sentido de que no hay nada del procedimiento administrativo que puede estar ¿cómo se puede? Librado al azar. Todo tiene que estar previamente establecido. Justamente eso, ¿para qué sirve? Para evitar la arbitrariedad de la administración y también como un modo de garantía del administrado. Ese es el principio de la legalidad objetiva. Es decir, que existe siempre un ordenamiento jurídico de carácter objetivo previo, el cual va a regular ese procedimiento administrativo.
¿Alguna duda con el principio de la legalidad objetiva? Cualquier cosa, me interrumpen, no hace falta que ni siquiera escriban por el chat ni nada. Después tenemos el principio de la verdad material. Este es un principio que se suele preguntar bastante a veces en los exámenes, porque es por ahí un puntapié para ver si ustedes entendieron la diferencia entre lo que yo recién les comentaba de procedimiento administrativo y de proceso administrativo. ¿Por qué? El procedimiento administrativo lo que busca es la búsqueda de la verdad material o la verdad jurídica objetiva, también se llama. ¿Qué significa? Es buscar lo que realmente aconteció, o sea, es buscar la verdad de los hechos tal cual acontecieron. ¿Qué significa eso? Que el Estado, que la administración, frente a una petición de un particular, el Estado tiene que recabar toda la información mediante todo y valerse de todos los medios probatorios posibles para arribar a la máxima certeza de cómo sucedieron los hechos. Eso se llama la verdad material o la verdad jurídica objetiva. Entonces, ¿de eso qué deriva? El principio de instrucción y de oficialidad que ya vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar, les quiero hacer la diferencia con respecto al principio que rige en el proceso administrativo. ¿Cuál es el principio? El principio de la verdad formal. Entonces tenemos por un lado la verdad material y por el otro la verdad formal. ¿Cuál es la verdad formal? La verdad formal es la verdad es aquella verdad que surge de las constancias del expediente, que surge del expediente judicial. Son todo lo que se alegó y se probó en el expediente administrativo. Y usted me va a decir, bueno, pero esto es medio injusto. ¿Por qué en un expediente administrativo de repente a mí, supónganse que yo voy judicialmente a impugnar una multa y el juez me dice, no, mire, ¿sabe qué? Usted no logró probar, sigamos con este ejemplo sencillo, que no es el mejor ejemplo, pero bueno, como para que ustedes entiendan, y que el juez diga, mire, ¿sabe qué? Usted no logró probar que usted ese día había estacionado en su casa y no estaba mal estacionado y resulta que yo tengo una prueba o que si o quizás no logré aportarla en sede judicial ni en sede administrativa, que haya sido una prueba contundente. Pero bueno, lo importante, o sea, acá el juez, por un principio de igualdad jurídica, igualdad entre las partes, el juez no puede ir más allá de lo que las partes alegan y prueben. Yo no puedo, de oficio, el juez no puede eh, indagar o hacer una investigación más allá de lo que pidan las partes. El juez se tiene que limitar a lo que piden acá las partes. Por un lado, lo que pide el administrado y lo que pide la administración. En cambio, en el procedimiento administrativo, no, la administración se encuentra obligada a la búsqueda de la verdad material. Entonces, usted me va a decir, ¿cuál es la verdad real? Mejor dicho, ¿cuál es la verdad formal del proceso judicial? Es la verdad que surge del expediente, que surgen de las constancias del expediente, ni más ni menos. Entonces el juez cuando al momento de fallar, al momento de dictar la sentencia, se tiene que atener pura y exclusivamente a las constancias del expediente. Yo le comento un caso, me acuerdo que era de un corredor que me tocó a mí como abogado en mi función. Yo trabajo en la Corte de Justicia. Me acuerdo que me llegó un expediente en el cual venía una apelación, era un amparo que habíamos apelado, y eso se apela ante la Corte, y me acuerdo que era un corredor inmobiliario en el cual no le habían abonado las comisiones, ¿no? Era la venta de un inmueble y no le habían abonado las comisiones. Y él perseguía el cobro de esta comisión inmobiliaria que no le habían pagado y le habían salteado. A ver, yo lo conozco, uno lo conocía a este corredor inmobiliario, porque por ahí es conocido, del público y notorio, todos sabemos que es corredor inmobiliario porque abundan las publicidades y las propagandas en la radio, en todos lados, hay cartelería de este corredor inmobiliario por todos lados que tiene una inmobiliaria,
Pero resulta que en el juicio no logró probar que él se hallaba matriculado en el colegio de corredores. No logró probar, y eso estaba desconocido por la otra parte. La otra parte dice, no, no, yo no le pagué la comisión a él porque él no es corredor inmobiliario, él no está matriculado como corredor inmobiliario. Y la otra parte, en vez de, digamos, solicitar a través de un oficio al colegio de corredor inmobiliario a ver si se encuentra matriculado, cuál es el número de matrícula y desde cuándo se haya matriculado y que esa matrícula no se encuentre suspendida ni interrumpida, se comió esa prueba. Se comió a acreditar que él era corredor inmobiliario. Y usted me dice, bueno, pero es no es público y notorio porque ahí sí hay una obligación. Cuando es público y notorio, sí el juez no se puede apartar, pero usted va a decir, bueno, pero yo sé, a través, porque yo le escucho la radio, porque veo carteles, que él era corredor inmobiliario. Pero en el expediente judicial no estaba aprobado. Entonces, lamentablemente, eh, tuvimos que decirle, mire, usted no probó que era corredor inmobiliario. Y me dice, pero es injusto. Y bueno, en cierto punto sí y no, porque, digamos, el principio de igualdad entre las partes procesales es muy fuerte, es muy estricto. Entonces, en cambio, en el procedimiento administrativo, si él supónganse, hubiese instado un procedimiento administrativo frente al colegio para denunciar que hay un cliente que no le pagó, supónganse que existe un procedimiento administrativo de esa naturaleza, bueno, el colegio, por supuesto, automáticamente iba a mandarle un pedido de informe a la sección de matriculación de su propio colegio para verificar si efectivamente esta persona está matriculada o no. Es decir, lo que va a buscar la administración es la verdad material, en cambio lo que busca el Poder Judicial, el órgano judicial, el proceso contencioso, es la verdad real. ¿Se entiende? Pero no sé si, eh, o sea, es obligación de nosotros presentar la prueba, por ejemplo, y además, digamos, los encargados en ese procedimiento administrativo de buscar más, o solamente nosotros tenemos que presentar las pruebas. Muy buena pregunta, me ayuda a aclarar. Efectivamente, en el procedimiento administrativo la obligación es compartida. ¿Por qué? Porque el administrado funciona como un colaborador de la administración y la administración debe velar por el interés colectivo y la buena marcha de la administración y tiene como causa final el bien común. Con lo cual es una obligación compartida. No solo el administrado tiene que aportar pruebas, sino la administración también tiene que chequear y verificar y producir todas las pruebas que tenga a su alcance para llegar a la verdad jurídica objetiva. En cambio, en el proceso judicial no. El proceso judicial, en ese sentido, el juez, que funciona como árbitro imparcial, tiene una actitud en cierto punto medio pasiva frente a las peticiones de las partes. ¿Qué es lo que va a hacer en el proceso administrativo? El juez va a recibir la prueba, pero el juez no puede salir de oficio a producir pruebas que al juez se le ocurra. Yo no voy a entrar, esto, digamos, lo que es el principio de la verdad formal, judicial, está muy matizado actualmente y hay mucha evolución en la jurisprudencia por este tema, pero yo no voy a entrar en eso, yo le voy a dar los principios generales que el procedimiento administrativo busca la verdad material y el proceso administrativo busca la verdad real. Solo tengan ustedes una idea de que esta búsqueda de verdad real se encuentra muy matizada actualmente. No digo que se haya dado un vuelco en el proceso administrativo, no digo que se haya dado un vuelco hacia el principio de la verdad material o la verdad jurídica objetiva, pero cada vez hay una tendencia mayor a la búsqueda de la verdad material. Pero bueno, gracias Analia por tu intervención porque me ayudó un poco para aclararle ese punto. Un principio, gracias, un principio sumamente vinculado con este que veníamos hablando, del principio de la oficialidad. ¿Qué es la oficialidad? Es la instrucción y la impulsión de oficio. Es decir, a diferencia del proceso administrativo como veníamos hablando, en el procedimiento administrativo
¿quién tiene la obligación de impulsar ese procedimiento de llegar a la emisión de ese acto administrativo? ¿El administrado? ¿A quién le interesa culminar con el procedimiento administrativo? Al administrado, a la administración. Por supuesto que en el proceso administrativo al que le interesa llegar a una sentencia es al actor, al demandante o eventualmente al demandado. Pero en el procedimiento administrativo la oficialidad significa que es ese impulso, quien le da eh, esa continuidad, que nunca se paralice, que nunca se quede quieto ese procedimiento administrativo. ¿Quién tiene ese interés? El administrado desde ya, por supuesto, si es que hizo una presentación. Pero el principal interesado en llegar a una conclusión, en llegar al dictado de un acto administrativo, en llegar al dictado de un reglamento, de lo que fuere la conclusión de ese procedimiento administrativo, es sin duda el Estado. Por lo tanto, el impulso, la instrucción y el impulso siempre va a estar a cargo del Estado, de la administración. Esto reconoce alguna excepción. ¿Cuál sería la excepción? Cuando estos procedimientos administrativos no estén impregnados de un interés público comprometido. Por ejemplo, ¿qué se les puedo dar de ejemplo? Supónganse que acá viene un administrado, el dueño de un kiosco que tiene un par de mesas en la vereda y le solicita a la municipalidad una autorización para vender bebidas alcohólicas y para colocar las sillas en la vía pública, por ejemplo. Es una autorización que la pide acá el kiosquero para vender bebidas alcohólicas al público en esta silla emplazada en la vereda. Claramente ahí el interés es del kiosquero, digamos. A ver, puede subyacer un interés público en cierto punto que será, a ver, si nos ponemos a buscar un interés público, ¿qué será? Satisfacer quizá una necesidad colectiva del barrio, de proveer un servicio adecuado, regulado y demás. Pero acá el interés o el impulso no va a ser de oficio, sino va a ser más bien de la parte del kiosquero. Entonces, eso va a tener quizás también su consecuencia, de decir, bueno, supónganse que yo le presento y viene la administración y le dice, bueno, kiosquero, mire, previo a yo autorizarte, necesito que me acompañe un certificado de bombero y un seguro de caución. Bueno, si yo no presento eso, claramente el procedimiento administrativo ese se va a paralizar, hasta se puede llegar a extinguir, como ya vamos a ver más adelante. Pero ahí no tiene el Estado la obligación de llevar adelante el principio de oficialidad, no tiene la impulsión ni la instrucción de oficio, ahí la tiene el administrado, el interesado. Sigamos con los principios. Un principio muy importante, de los más importantes que le podría decir yo, además quizás del debido proceso y de la legalidad, es el principio de informalismo a favor del administrado. Tengan en cuenta que el informalismo siempre opera a favor del administrado y no a favor de la administración. ¿Qué es el principio de informalismo a favor del administrado? Si ustedes, bueno, miren, anoten si quieren, recién yo le hablé el principio de oficialidad, que está en el artículo 142 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. Miren, yo lo que le comentaba, dice, perdón que vuelva atrás, pero justo así, cuando estudien de la ley les sea más fácil. Fíjense lo que dice el 142, dice, la impulsión del procedimiento administrativo se realizará de oficio por los órganos intervinientes en tramitación sin perjuicio de la impulsión que pueden darle los interesados. Se exceptúa de este principio aquellos trámites en los que medie solo el interés privado del administrado. Después pasamos al artículo 143, que es el informalismo a favor del administrado. ¿Qué significa el informalismo? Es cuando se le puede excusar al administrado, al ciudadano, ciertas inobservancias de algunos requisitos formales de que
digamos, los requisitos formales del procedimiento administrativo, en tanto y en cuanto estos no sean fundamentales ni trascendentes ni de cumplimiento estrictamente obligatorio. ¿Y cuáles son esos requisitos quizá o esos trámites de carácter no esenciales o fundamentales que se les pueden eximir de su cumplimiento? Supónganse, acá el artículo 144 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, por ejemplo, tiene que ver con la calificación técnica de los recursos. ¿Qué significa la calificación técnica? Si viene un administrado e interpone un recurso jerárquico, cuando en realidad correspondía interponer un recurso de reconsideración, a la administración no lo puede denegar a ese recurso porque estaba mal calificado, porque estaba mal mencionado ese recurso. Si yo impugno directamente una decisión, no hace falta ni ponerle un título al escrito. Si yo vengo y me aplican una sanción, supónganse en el marco de la universidad, ustedes se le abre un sumario y se le aplican una sanción administrativa, yo con el solo hecho de presentar un escrito, de decirle, mire, señor decano, yo no estoy de acuerdo con esta sanción administrativa, ya directamente lo que tiene que hacer la administración, en este caso, supónganse la UNSA, es recalificar y reconducir esa presentación en la cual trasunta una voluntad impugnativa de ustedes como alumnos y calificar al recurso tal cual corresponde conforme a la normativa. Eso es una aplicación práctica del principio de informalismo a favor del administrado. Después, por ejemplo, en lo atinente a la presentación de los escritos presentados ante funcionarios incompetentes, los cuales deberán ser enviados a los organismos competentes. ¿Qué significa esto? Si a mí, supónganse, yo soy, a ver, veamos, yo soy médico y la Secretaría de Salud me impuso una sanción o alguna cuestión atinente a mi profesión, si yo presento en cualquier otro organismo administrativo que no sea el competente para resolver esa presentación, la administración se encuentra obligada a tramitarlo o a reenviarlo al organismo competente. Esto sucede a diario y muchas veces, que ustedes supónganse que algún vecino que no tenga quizás una formación como ustedes que van a tener de contadores, simplemente que sea un vecino cualquiera que va le llegó, supónganse, una notificación de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. Y bueno, este vecino va a la Secretaría de Hacienda Municipal y presenta un escrito. Lo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda Municipal está obligada a darle trámite y enviarlo al funcionario competente que va a revisar o que va a resolver esta cuestión. Esos son expresiones prácticas del principio de informalismo a favor del administrado. Fíjense lo que dice el artículo 143, dice, en el procedimiento administrativo se aplicará el principio de informalismo en favor del administrado, en virtud del cual podrá ser excusada la inobservancia de ciertos requisitos formales establecidos cuando ellos no sean fundamentales. Este principio rige únicamente en favor de los administrados y no exime a la administración del cumplimiento de los recaudos procesales instituidos como garantía de aquellos y de la regularidad del procedimiento. Miren qué importante este artículo 143. Además de instaurar el principio de informalidad a favor del administrado, también le está explicando cuál es la obligación que tiene la administración de cumplir con el procedimiento administrativo y cuál es la finalidad de ese procedimiento administrativo, como veníamos viendo, que es una garantía de los administrados y que hace a la regularidad, a la buena marcha del procedimiento administrativo. Después en el artículo 144 van a encontrar algunos ejemplos. Yo les mencioné 2 ejemplos de 4, que era el tema de la calificación técnica de los recursos y el tema de las presentaciones presentadas ante organismos incompetentes. Y después hay un montón de casos en el cuales puede imperar el principio de informalismo en favor del administrado. Supónganse en lo que tiene que ver
al cumplimiento de los plazos, o muchas veces cuando se solicita, o supónganse, frente a alguna acusación de tipo administrativa, ¿no? Alguna denuncia o inicio de un sumario administrativo, en ese caso el administrado tiene la posibilidad de de presentar un descargo que haga valer los derechos de su parte. Muchas veces la administración se le da un plazo para presentar ese descargo, pero ha ocurrido, quizás hasta en renta, ustedes que quizás van a intervenir como contadores más activamente en la dirección de renta, cuando el administrado o el contribuyente presenta un descargo fuera del plazo previsto para ello, renta no lo desestima sin más y lo desglosa del expediente administrativo. Muchas veces dice, bueno, sin perjuicio que fue presentado en forma extemporánea, se le da trámite, se le da curso. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? Si eso fue presentado fuera de plazo. Por un lado, acá se van a combinar dos principios, probablemente, o tres principios del procedimiento administrativo. Por un lado, bueno, el principio de informativo en favor del administrado, que exige a veces dispensar de ciertos requisitos sustanciales o esenciales, pero también tengan en cuenta que está en juego la búsqueda de la verdad jurídica objetiva o la búsqueda de la verdad material. Entonces, si yo presento un descargo, yo como contribuyente presento un descargo ante la Dirección General de Renta que resultará esencial eventualmente para la resolución del caso, en el cual yo voy a presentar todas las pruebas que intento valerme y demás, es insoslayable a la hora de resolver. O sea, la administración no puede, por una cuestión formal, meramente formal, desestimar esa presentación, desglosarla y devolvérsela al contribuyente. Máxime cuando existen pruebas sustanciales y esenciales que se están presentando. Pasemos a uno de los principios más importantes, que es el principio del debido proceso, o en este caso el debido procedimiento, le podríamos decir. Este principio es una importación, podríamos decir, de los principios procesales que rigen en el proceso judicial. El procedimiento administrativo hizo suyo este principio procesal. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un precedente que no hace falta que ustedes lo sepan, que es un precedente que se llama Astorga-Brach, en el cual se discutía una licencia, si mal no recuerdo, de radiodifusión. Ahí la Corte dice que el debido proceso adjetivo, o el debido proceso, como dice acá el programa, es aplicable al procedimiento administrativo. ¿Y qué significa el debido proceso? Bueno, el debido proceso es el derecho a ser oído, como digamos, tiene este debido proceso encuentra tres facetas importantes. Es el derecho a ser oído, es decir, es aquel derecho a que la administración, o traducido a aquella obligación que tiene la administración, a recibir todas las presentaciones que el administrado o el ciudadano quiera efectuar. Eso se traduce también en el derecho a ofrecer y producir pruebas que hagan a ese derecho, o que lleguen a valer, para valerse de ese derecho. Y por último, y quizás también muy importante, es el derecho a una decisión fundada. Entonces, el debido proceso, ¿en qué se traduce? En tres subprincipios: el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, y el derecho a obtener una decisión fundada. Este derecho a obtener una decisión fundada es un derivado claro de este principio constitucional de peticionar ante las autoridades. Y les busco vamos a ver, en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, fíjense, al momento de que lo estudien, van a encontrar el debido proceso adjetivo, que dice: el debido proceso adjetivo, derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad de derecho a ser oído. ¿Qué significa el derecho a ser oído?
de exponer las razones de sus pretensiones y defensa antes de la emisión del acto que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Derecho a interponer recursos, derecho y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Después, ¿qué comprende el debido proceso objetivo? También el derecho a ofrecer y producir pruebas, de ofrecer pruebas y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse. Debiendo la administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la verdad jurídica objetiva. Miren qué importante este artículo. Concatena o relaciona el debido proceso, particularmente el derecho a ofrecer y producir pruebas, con el principio de la verdad jurídica objetiva. También con el principio de la oficialidad. Miren, cuando dice que tiene la obligación la administración de requerir y producir los informes para buscar la verdad jurídica objetiva, significa que hay un impulso por parte de la administración. Hay una instrucción. Y por último, y no menos importante, quizás la más importante, es el derecho a una visión fundada. Que el acto administrativo o el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueran conducentes a la solución del caso. Esto se relaciona con, cuando ustedes vieron acto administrativo, el elemento motivación. ¿Se acuerdan? Yo no sé si fue esa clase con ustedes, la di yo, creo, y en un momento cuando hablamos de la motivación del acto administrativo, les intenté recalcar la importancia que tiene este elemento como garantía del administrado, como función importantísima o trascendental a la hora de ejercer el derecho de defensa del administrado, etc. Bueno, por último tenemos el principio de eficacia, que el de eficacia yo siempre lo uno con el de eficacia y eficiencia, que tiene que ver un poco el empleo de los medios para lograr el fin buscado, y también un poco la proporcionalidad que tiene que ver una relación entre los medios y fines. El procedimiento administrativo debe regirse bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia que surge de la ley de administración financiera. Quizás sea una norma que ustedes durante la carrera van a estudiarla bastante. Esto tiene que ver con el empleo de los, digamos, de todos los elementos posibles de la administración al menor costo. Si yo le pido a la administración, supónganse, el relevamiento de un campo, porque eventualmente se estén efectuando tareas de desmonte, no voy a solicitarle, o internamente yo, supónganse secretario de Ambiente, no voy a hacer uso de 5 helicópteros de la provincia, de 2 aviones sanitarios de la provincia para ir a hacer un relevamiento de un campo. Seguramente mandaré 1, 2, 3 camionetas 4x4 para relevar el campo. Eso tiene que ver un poco con la eficiencia o la eficacia del procedimiento. Mejor dicho, eso tiene más que ver con la economía y la eficiencia. En cambio, la eficacia es un poco el logro del resultado, tiene que ver un poco con la buena marcha de la administración y lograr los fines queridos por el ordenamiento jurídico. Esos fines siempre están previamente establecidos. Entonces, en la medida que el procedimiento administrativo logre o coadyuve al cumplimiento de esos fines queridos por la norma, va a ser un procedimiento eficaz técnicamente hablando. Bueno, pasemos rápidamente a las partes del procedimiento administrativo. Para hablar de partes, técnicamente partes es solo una, ¿no? Cuando yo digo parte del procedimiento administrativo, vamos a decir, bueno, por un lado está la administración y por el otro lado está el administrado. Esta persona jurídica, física o esta persona de existencia física o una persona jurídica. Esa sería la parte propiamente dicha, porque la otra parte, digamos, hablando esto entre comillas, la otra parte sería el Estado, que no es técnicamente una parte. Cuando nosotros hacemos referencia al Estado, o sea, dentro de las partes, entonces, ¿a quién encontramos? A
a estas personas jurídicas, ¿no? A personas físicas o jurídicas. Cuando nosotros hacemos referencia al Estado como la otra parte de este procedimiento administrativo, vamos a analizar la competencia. Cuando analizamos a la parte propiamente dicha, vamos a analizar la capacidad y la legitimación. Entonces, o sea, el Estado no tiene capacidad, el Estado tiene competencia. Quien tiene capacidad es la persona jurídica, la persona física o la persona jurídica. El Estado, por el contrario, tiene competencia. ¿De dónde surge la competencia? Del ordenamiento jurídico. Rápidamente les voy a decir dos cosas de la competencia. ¿Se acuerda que la competencia, y acá María Milagro me pregunta del artículo, es el artículo de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, miren el artículo primero, artículo 1, y nada más. El artículo 1 consta de muchísimos incisos, y ahí están todos los procedimientos administrativos, están la mayoría de los principios que yo les hablé, bueno, hay plazos y demás. El artículo 1 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Entonces, le decía que para el Estado rige la competencia, para la parte, para el administrado rige la capacidad. La competencia, como ustedes vieron, como ustedes lo estudiaron ya o lo vieron o analizaron, lo vimos de distintas facetas, de distintos ángulos, lo vimos como un elemento del acto administrativo, lo vimos también como un principio del ordenamiento jurídico, ¿se acuerdan cuando, mejor dicho, de la organización administrativa? Un principio de la organización administrativa, ¿se acuerdan cuando hablaron, cuando se les explicó lo que era la organización administrativa, cuáles eran los órganos administrativos, los órganos concentrados, desconcentrados, descentralizados? Ahí se dijo que el principio general en materia, en la organización administrativa es la incompetencia, y la regla es la competencia. ¿Por qué? Porque el órgano administrativo es competente en tanto y en cuanto exista una norma que le atribuya esa facultad o ese ejercicio de la competencia, a diferencia de la persona física o jurídica que rige en la denominada libertad ontológica, que es todo aquello lo que no está prohibido, está permitido, artículo 19 de la Constitución Nacional. Esa libertad ontológica es diametralmente diferente o opuesta en el caso del Estado. ¿Qué es lo que rige en el Estado? El postulado de la permisión, se dice. El Estado va a poder actuar en tanto y en cuanto exista una norma atributiva de esa competencia. Y por último, en tercer lugar, podemos estudiar a la competencia como una expresión dinámica del procedimiento administrativo. Esa es la que nosotros queremos estudiar ahora o queremos ver. ¿Qué es esa expresión dinámica? El principio general es que es la obligatoriedad y la improrrogabilidad. Es ese deber, la obligatoriedad tiene que ver con ese deber de actuar constitucionalmente establecido a los órganos administrativos. El órgano administrativo tiene la obligación de expedirse frente a una petición de un administrado. Esa petición no puede dormirse y guardar silencio eternamente. El administrado tiene el derecho de ser oído y a recibir una decisión fundada, como veíamos recién con el principio del debido proceso. Eso implica que el administrado tiene un montón de elementos, en el marco de este procedimiento administrativo, para instar a que el Estado emita el acto administrativo o que a que se conozca cuál es la voluntad de la administración. Eso tiene que ver con la obligatoriedad. Y después tenemos otro principio general de la competencia como expresión dinámica del procedimiento administrativo, que es la improrrogabilidad. ¿Qué significa? Que la competencia es improrrogable en el sentido que cada órgano administrativo debe cumplir con su competencia, con sus cometidos, con sus fines, con sus objetivos. Eso no puede ser asumido por otro órgano administrativo de otra jerarquía o de otra índole. Como ustedes quizás se le vendrá a la cabeza, es la unidad número 4, creo, la unidad número 5, cuando estudiaron organización administrativa,
vieron las técnicas de la delegación, las técnicas de la avocación, las técnicas de la sustitución. Esa sería bueno, justamente eso sería una excepción al carácter, al principio general de la improrrogabilidad. ¿Cuál es la excepción entonces? La delegación, la avocación, la sustitución, que es cuando se delega, cuando se transfiere, cuando se prorroga la competencia a un órgano de distintas jerarquías. Ya en el caso de la delegación, el superior jerárquico asume las competencias del inferior. En el caso, mejor dicho, en el caso de la delegación, el superior jerárquico delega en forma permanente sus competencias legalmente atribuidas. En el caso de la vocación, el superior jerárquico, al caso concreto, solamente en un caso concreto, es decir, en forma transitoria, asume para sí la competencia. Después, bueno, eso en cuanto a la competencia. Cuando analizamos la otra parte de este procedimiento administrativo, que es el administrado propiamente dicho, vamos a hablar de la capacidad y de la legitimidad, o la legitimación, como dicen algunos. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud genérica, general, para ser parte de un procedimiento administrativo. Para ello, ¿a dónde tenemos que acudir? Al Código Civil y Comercial. Ahí es donde se analiza la capacidad de las personas. Es uno de los primeros capítulos del Código Civil y Comercial, en el cual se estudia y se establece, se fijan todas las condiciones, las capacidades de hecho, las capacidades de derecho, las incapacidades, el régimen de los apoyos, el régimen de los curadores, de los tutores, etcétera, etcétera. En cambio, cuando hablamos de legitimación, ya va a ser no la actitud esta genérica para ser parte, que tiene que ver con la capacidad, ¿no? Si es una persona adulta, una persona capaz, una persona incapaz, una persona que necesita apoyo por alguna discapacidad o incapacidad que tenga, sino vamos a hacer referencia a esa capacidad para ser parte en un procedimiento administrativo concreto. O sea, esa aptitud para ser parte de un procedimiento administrativo concreto. Es decir, el contribuyente va a tener legitimación para ser parte del procedimiento administrativo en el marco de un sumario o de una determinativa de oficio que se le instruye en su contra. ¿Quién va a tener? Va a tener capacidad. Eventualmente habrá que analizar las normas de civil y comerciales, a ver si ese contribuyente es capaz, ¿no?, por sí mismo, para presentarse en el procedimiento administrativo. Y después, cuando analizamos la legitimación, es la capacidad concreta para ser parte en ese procedimiento administrativo que tramite en renta. ¿Qué significa? Se confunde un poco la legitimación, entonces se confunde un poco ya con la cuestión debatida en ese expediente. Si a mí se me instruyó un sumario en el cual tramita una determinativa de oficio, digamos, está determinando de oficio un tributo que se me va a imponer o se me va a gravar, claramente voy a tener legitimación para ese procedimiento administrativo. Entonces, la empresa A, en el cual le tramita ese sumario, esa determinativa de oficio, va a estar plenamente legitimada para actuar en ese procedimiento. La empresa B, que no tiene nada que ver con este procedimiento administrativo, por más que sea capaz, que tenga una capacidad genérica para ser parte en un procedimiento administrativo, no va a poder estar legitimado para actuar en ese procedimiento administrativo. Volvamos al ejemplo de la multa esta de tránsito que decíamos. La multa recayó sobre Mario Pérez. Yo, Gonzalo Fernández Sabaté, no puedo ser parte o no puedo actuar en ese procedimiento administrativo porque no tengo legitimación, por más que tengo plena capacidad, soy mayor de edad, tengo uso de mis facultades mentales y demás, no tengo legitimación. Bueno, entonces ahí quedó la diferencia entre la capacidad y la competencia. Un poquito para hablar de la capacidad, a diferencia del Código Civil y Comercial, en la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, la capacidad para ser parte de un procedimiento administrativo, tiene un mayor alcance generalmente que la capacidad que está prevista en el Código Civil y Comercial. Eso porque, digamos, para la vida, de todos los actos jurídicos que están previstos en el Código Civil y Comercial. ¿Eso por qué? Porque hay muchas situaciones en las cuales los menores adultos, ¿cuál es el menor adulto? Es el menor que cumplió, digamos que ya el actual código,
Código Civil y Comercial hace referencia al adolescente, es aquel menor que ha cumplido 17 años, 16, 17 años, que no llega a adquirir la mayoría aún de edad, pero ya es considerado en los términos del Código Civil y Comercial como un menor adulto. Esos menores adultos, hay casos que se pueden desempeñar como agentes públicos. Supónganse ustedes un menor adulto que se lo cita a colaborar con un espectáculo público, por ejemplo, como acomodador de silla de un espectáculo público que lleva a cabo una municipalidad. Caso concreto, la municipalidad de la ciudad de Salta organiza un espectáculo en el que viene a cantar el chaqueño palavicino y a modo de ayuda a estos menores adultos, chicos de 16, 17, 18 años, los invita a colaborar y bajo una retribución, bajo el pago de una retribución. Supónganse que la municipalidad no le paga. Claramente ese menor adulto que quizás para todos los actos jurídicos del mundo, supónganse para contraer matrimonio, para quizás celebrar un contrato, una escritura pública o un contrato de donación, va a tener capacidad, pero sí va a tener capacidad para actuar en el procedimiento administrativo. ¿Quién mejor que él para presentarse a la administración, presentarle un escrito y decirle, mire, municipalidad, págueme lo que debe, ¿no? También existen algunos casos, son los pocos, pero hay menores adultos que por alguna condición eh, que se dice como aquellos superdotados, ¿no? Que adquirieron un título habilitante o alguna profesión o industria a cierta edad, a temprana edad, por supuesto tienen capacidad para ser parte de los procedimientos administrativos. Hay jóvenes de 17 años que emprenden alguna industria o algún comercio y bueno, claramente pueden ser parte de los procedimientos administrativos. La legitimación, como les dije entonces, ya no es esa capacidad general para ser parte en cualquier procedimiento, sino es una capacidad, una actitud específica para ser parte legitimada en un procedimiento administrativo concreto. Digamos, esta legitimación, cómo lo divide la ley y la doctrina? Hay una adquisición que esto yo no voy a entrar mucho en doctrina ni en teoría, pero les voy a dejar planteado para que después ustedes cuando vayan al libro lo lean. El administrado va a ser portador, una vez que es legitimado, va a ser portador de un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés simple, o un derecho de incidencia colectiva. Voy de nuevo. El administrado puede ser portador de un derecho subjetivo. Esto es de mayor a menor. El que tiene un derecho subjetivo es el que mayor intensidad tiene en su derecho, el que más derecho tiene, podríamos decirlo. Aquel que tiene un interés legítimo, aquel que tiene un interés simple y aquel que invoca un derecho de incidencia colectiva. Voy a explicarles rápidamente cada uno de estos. El derecho subjetivo es el interés del sujeto sobre un objeto determinado con carácter exclusivo y excluyente respecto de terceros. Esto, supónganse el ejemplo de la determinativa de oficio a un contribuyente. ¿Quién tiene derecho subjetivo? La empresa. Y nadie más que la empresa. Es tiene derecho sobre un objeto determinado de manera exclusiva y excluyente. Solo él y a nadie más que él le interesa el desarrollo de ese procedimiento administrativo. Aquel que le ponen una multa de tránsito, solamente al sancionado. Al que le inician un sumario administrativo, solamente el sumariado. Ese es el derecho subjetivo. El interés legítimo es una preferencia que ya vamos bajando en gravitación, vamos bajando del derecho subjetivo, bajamos al interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo? Es aquella preferencia de corte personal e indirecto de un sujeto sobre un objeto determinado, pero en carácter concurrente. Es decir, acá la exigibilidad es concurrente e inseparable del resto de los titulares. ¿Qué significa? Recién en el derecho subjetivo veíamos que este administrado, este sumariado, este sancionado, tiene un interés exclusivo y excluyente. Acá hay un interés que es compartido y es concurrente con el resto. Usted va a decir, bueno, ¿qué ejemplo tenemos de esto? Ejemplo de interés legítimo es aquel, supónganse,
oferente de una licitación pública, esa empresa que ofertó, supóngase una obra pública, que presentó una oferta, la cual fue, presentaron 5 oferentes, 5 empresas, la cual resultó adjudicataria uno, ganó uno, y el resto, y quizás supónganse que se verifique un vicio en ese procedimiento de adjudicación, o que haya habido, vulgarmente hablando, haya habido una mano negra en esa elección o en esa adjudicación. El resto de las empresas que perdieron, que fueron oferentes, que se presentaron, que participaron en la selección, tienen un interés legítimo, es decir, tienen alguna legitimación para interponer algún recurso administrativo, para impugnar ese procedimiento de selección del contratista. ¿Quién tendría un interés simple? Supónganse, esa empresa contratista que ni siquiera se presentó. Entonces, esa empresa contratista que ni siquiera se presentó, que no compró los pliegos, que no presentó una oferta, no tiene el derecho a reclamar absolutamente nada, digamos, no fue parte ni siquiera inicialmente de ese procedimiento de contratación administrativa. Otro ejemplo claro, supónganse a ustedes que hay un camino vecinal que está en pésimas condiciones. Ese vecino que presenta una nota a la municipalidad para que le arreglen el camino, le cubran los baches y demás, claramente tiene un interés legítimo, porque es un interés concurrente y compartido por el resto de los vecinos. No es un interés excluyente. Distinto es el caso, miren acá lo podemos ir relacionando con el derecho subjetivo, distinto es el caso de ese vecino al que le rompen su propia vereda y no permite, o que esa rotura de vereda opte a que pueda entrar y sacar el auto, que esté en el medio del garaje, esa rotura, que haya venido agua del norte, le reventó la vereda y no puede entrar ni sacar el auto. Ahí claramente es un derecho subjetivo, porque al vecino, a ver, también le puede llegar a incomodar porque no va a poder transitar por esa vereda. En ese punto podría decir que tiene un interés legítimo, concurrente, pero un derecho subjetivo, excluyente y exclusivo lo va a tener el propietario del garage en el cual no puede hacer uso del mismo. Por último, el interés simple que busca es el control de la mera legalidad y es un interés común. Existen algunos procedimientos, no voy a entrar en esto, pero existen algunos procedimientos administrativos, sobre todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con lo que tiene, no se me viene a la cabeza algún procedimiento concreto ahora, pero supónganse en la ley de acceso a la información pública, ahí la norma expresamente dice que el administrado basta con tener un interés simple. Es decir, yo le puedo solicitar a la administración información que sea pública con solo acreditar ser ciudadano, supónganse, de la ciudad de Salta. Es un interés simple, no tengo que acreditar un interés diferenciado ni un derecho subjetivo, es simplemente el mero control de la legalidad. Por ejemplo, si a ustedes tienen alguna inquietud con respecto al uso de las pautas publicitarias que hace la Secretaría de Prensa de la provincia de Salta, usted, como cualquier vecino de la ciudad, puede presentar una nota y pedir que se le acompañe nómina de todas las empresas que reciben pautas publicitarias del gobierno de la provincia de Salta. Y el Estado está obligado a proporcionársela bajo apercibimiento de una serie de incumplimientos, entre ellas acciones judiciales inclusive. Por último, encontramos una legitimación que son los derechos de incidencia colectiva que... Profe, disculpe. Sí, le escucho. No sé yo si escuché bien. Dice que para el interés simple no hay la intervención del derecho subjetivo. ¿Es así? Así es. El interés simple es el que menos gravedad tiene con respecto a un derecho. El interés simple es el control de la mera legalidad. Es cualquier vecino que se presenta a la administración y le pide que le proporcione información pública sobre cualquier tema que sea público, naturalmente. Eso es un interés simple.
No en todo, como les digo, el interés simple tiene legitimación en ciertos y muy específicos procedimientos administrativos, no en cualquier procedimiento administrativo. En general, ¿cuál es la regla? Que el que tiene un interés simple está excluido de los procedimientos como legitimado para intervenir o participar en los procedimientos administrativos. Fíjense cómo dice el artículo bueno, no tengo acá a mano rápido, pero la ley de procedimiento administrativo expresamente dice que se podrá instar el procedimiento administrativo todo aquel que alegue un derecho subjetivo o un interés legítimo. No habla de un interés simple. El interés simple queda acá. Artículo 113 de la ley de procedimiento administrativo de Salta. Escuchen, el trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. Serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. Entonces, el interés simple queda excluido, en principio, del procedimiento administrativo, salvo, como yo les dije, algunos procedimientos administrativos particulares que le otorgan legitimación. Un ejemplo de esos procedimientos es la ley de acceso a la información pública. Por último, sí. Disculpen alguna más. Con respecto a lo del interés legítimo, por ejemplo, usted mencionaba el tema de que habían construido o habían abierto la calle y esta persona no podía sacar el auto para ir a trabajar, por ejemplo. No, intenté dar eso un ejemplo del derecho subjetivo, porque a quien le afecta ese pozo es exclusivamente al vecino, al que le rompieron el garage, digamos. Claro. Quizás, entonces, sí. Perdón. Entonces, por ejemplo, en el caso de que están ahí construyendo, no sé si peatonal, no sé qué es lo que están haciendo sobre la Ituzaingó, y Sí. los negocios que están ahí en el mercado, que le está afectando lo que es la venta y el paso tranquilo, o sea, bla, 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 bla. Ellos podrían iniciar, por ejemplo, Absolutamente se encuentran legitimados, tienen el famoso, ese es un gran caso de un interés legítimo. No llega a tener un derecho subjetivo, ¿por qué? Porque no es exclusivo y excluyente de un solo comercio, es compartido y concurren todos los comercios, por eso se dice que es un interés legítimo que todos tienen para peticionar ante la autoridad. ¿Me explico? O sea, claro, se encuentran claramente legitimados. Eso no significa que tengan razón, no significa que la administración le va a resarcir los daños. No. Eso tiene eso corre por otro carril. Yo lo que estoy hablando acá es la legitimación. Caso, por ejemplo, de que no cumplan los plazos de terminar las obras, por ejemplo. Entonces ellos Claro, claro, yo lo que me estoy refiriendo ahora, lo que estamos viendo es quién es parte del procedimiento administrativo, quién puede iniciar un procedimiento administrativo, más allá de que tengan o no tengan razón. Seguramente si yo presento y les digo, che, mire, municipalidad, pagame todos los daños y perjuicios que me estaba ocasionando, quizás la municipalidad le diga, mire, estamos actuando dentro de un marco legal y acá hay un bien jurídico superior que se está protegiendo y que se está haciendo una obra pública en el cual ustedes tienen un sacrificio especial y tienen que un deber de tolerancia, digamos, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente. Pero bueno, ese puede haber sido un ejemplo, otro ejemplo para graficar un poco la diferencia. Bien, ahora entendí. Gracias. De nada, no, de nada. Y después, como último y no menos importante sujeto legitimado son aquellos de los derechos de incidencia colectiva. Esos derechos de incidencia colectiva fueron fuertemente consagrados con la reforma constitucional del año 94, que tiene que ver con aquellos personas que tienen legitimación para defender los derechos colectivos como el derecho al medio ambiente, los derechos de defensa del consumidor. Como verán, digamos, son derechos que les afectan a toda la población, inclusive son a veces, cuando hablamos del medio ambiente, son derechos que afectan al universo, al mundo entero, quizás ocasionalmente.
Esos son los famosos derechos de incidencia colectiva. Supónganse otros derechos, derechos colectivos, puede ser los derechos a la educación, a la salud, a la justicia. Son todos derechos colectivos que si bien son indivisibles porque pertenecen a toda una comunidad, bueno, se ha reconocido, gracias a, digamos, a través de la consagración de estos derechos en la reforma constitucional, se ha reconocido legitimación claramente en el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si la Constitución le otorgó legitimación procesal para estar en juicio, para interponer demandas judiciales a estos afectados o a ciertos sujetos legitimados, como ser el defensor del pueblo, las asociaciones civiles, estas civiles que protegen estos derechos civiles. Si se le ha otorgado legitimación para estar en juicio, con mayor razón van a tener legitimación para actuar en el procedimiento administrativo. Por eso se dice que últimamente, o a través de la reforma del año 94, se ha ensanchado, se ha ampliado la legitimación abruptamente, al punto de que este interés legítimo que nosotros veíamos ha quedado desnaturalizado o ha perdido interés y vigencia, porque si de repente ahora cualquier ciudadano al invocar un derecho colectivo puede ser parte de un procedimiento administrativo. Por ejemplo, si yo peticiono ante el Ministerio de Salud y digo, mire, salud, que se me está afectando acá los derechos a la salud de este pueblo porque no se llevó a cabo una obra para no sé, la realización o la construcción de una salita en este pueblo, yo, por el solo hecho de invocar un derecho colectivo, un derecho a la salud, ya tengo legitimación, entonces la administración no va a poder decir, ay, mire, ¿sabe qué? Este es un derecho, usted está invocando un interés simple, por lo tanto no tiene legitimación. No, yo ya estoy invocando un derecho colectivo de carácter constitucional, con lo cual no va a tener mucho más que decir y admitir la legitimación. Bueno, sigamos con los plazos rápidamente. Los plazos del procedimiento administrativo. Esta es una pregunta muy sencilla y que se pregunta en muchos exámenes. ¿Cómo son los plazos del procedimiento administrativo? Hay algunos que ya lo haya visto, que lo haya estudiado, de paso yo tomo un poco de agua. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo son los plazos del procedimiento administrativo? Bueno, los plazos del procedimiento administrativo están establecidos en el artículo 152 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, y a ver, en la Ley Nacional, en el artículo 1, inciso E, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Veamos, vamos a la Ley de Salta. Todos los plazos del procedimiento administrativo se cuentan por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario, y se computan a partir del día siguiente de la notificación, incluso los plazos para ocurrir la justicia. Ese es el principio general del artículo 152, entonces, ¿cómo es el modo de computar los plazos? Fíjense que son días hábiles administrativos y se computan a partir del día siguiente. ¿Qué significa eso? Si a mí me llega una notificación, supónganse si a alguno de ustedes la UNSA le llega un mail en el cual le dicen, señor alumno, usted tiene 5 días para presentar, supóngase, para presentarse a tal requisito que hace a su legajo. No sé, no se me ocurre un ejemplo ahora. ¿Cómo se computa ese plazo? Si a ustedes les llega el día de hoy, 8 de noviembre, le llega un mail, ¿cómo se computa? A partir del día siguiente de su notificación. Es decir, que mañana 9 va a ser el día 1, el miércoles 10, 2, jueves 11, 3, viernes 12, 4, sábado y domingo no es día hábil administrativo, por lo tanto no se computa, y vamos a ir al lunes 15. Entonces tengo 9, 10, 11, 12 y 15. El día 15 me vence a mí
el plazo para presentar lo que se me solicita. Entonces, ¿cómo se computa? Día hábil administrativo y empieza a correr a partir del día siguiente. Acá hay con respecto a los plazos, hay uno que se llama el plazo de gracia, que está previsto por ahí cuando lean los libros. ¿Qué significa el plazo de gracia? Yo se lo voy a explicar brevemente, porque ya no tenemos tiempo, pero el plazo de gracia es una concesión que se hace a nivel nacional, está previsto en el decreto reglamentario y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, pero a nivel provincia eso fue admitido jurisprudencialmente, es decir, la justicia lo admitió. ¿Qué significa? Es un plazo que, en este caso, que yo les di, en el ejemplo de estos 5 días que ustedes tenían para presentar a alguna certificación, supónganse, el plazo de gracia es una concesión de las 2 primeras horas hábiles del día siguiente para cumplir con ello. Es decir, el plazo de gracia son las 2 primeras horas del día subsiguiente, es decir, el plazo ya vencido, el día en el cual ya el plazo venció, pero tienen las 2 primeras horas hábiles para cumplir con esto. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, su razón de ser es porque en el Código Civil y Comercial se dice que el cómputo de los plazos empieza a correr de medianoche hasta medianoche del día subsiguiente. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero si la UNSA abre de 8 a 1 y yo solamente tengo para presentar de 8 a 1 este escrito, ¿cómo hago entonces si yo salgo de trabajar a las 2 de la tarde todos los días y no puedo presentarlo durante esos 5 días? Bueno, por eso se le otorga este plazo de gracia, que son 2 horas del próximo día, es como una chance más para dar cumplimiento con eso. ¿Qué es el principio general? Los plazos administrativos son obligatorios y obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a los agentes administrativos. El vencimiento de los plazos no hacen decaer el derecho, debiendo continuar el trámite sin retrotraer sus etapas. Recapitulando, ¿cómo son los plazos del procedimiento administrativo? El principio general es que los plazos son de carácter obligatorios, es decir, tienen que ser cumplidos por la administración y por el administrado. Ahora, que sea obligatorio no significa que sean de carácter improrrogable o fatal. ¿Qué significa esto? El principio general es que son obligatorios y prorrogables. ¿Cuándo van a ser prorrogables? En la medida que ese plazo no haya vencido y que la prórroga, el pedido de prórroga del administrador haya sido solicitado antes de su vencimiento. Entonces, volviendo a este ejemplo de los 5 días, si yo pido una prórroga antes de que venzan estos 5 días, la administración le va a otorgar la prórroga. Ahora, si vencido estos 5 días y vencido este famoso plazo de gracia que yo le estaba comentando, presento un pedido de prórroga, claramente ese plazo ya se encuentra vencido. ¿Cuál es la excepción a estos plazos de procedimiento administrativo? Esto es muy importante. ¿Cuál es la excepción? El único caso que los plazos del procedimiento administrativo no tienen carácter prorrogable es el plazo para interponer los recursos administrativos. Estos plazos son de carácter fatales y perentorios. ¿Qué significa? Que una vez vencido el plazo para interponer el recurso, ha decaído el derecho y ha vencido la posibilidad de interponer ese recurso administrativo, con todas las consecuencias que eso conlleva. El acto administrativo queda firme y no hay posibilidad de discusión, ya sea administrativamente o judicialmente. No puedo volver a impugnarlo. Entonces, acuérdense que esto es re importante. El procedimiento administrativo, los plazos del procedimiento administrativo son obligatorios y en principio prorrogables. ¿Cuál es la excepción? El plazo para interponer los recursos administrativos que son de carácter perentorios y fatales. Bueno, me ha quedado caducidad el procedimiento administrativo, que es sencillo, es un artículo nomás de la ley de procedimiento administrativo, que no van a tener mayores inconvenientes en leerlo. Y después la reclamación administrativa previa, que si yo tengo tiempo, la clase que viene el miércoles, antes de empezar con un casito con el práctico, se los voy a dar. Porque me quedan 3 minutos y por ahí quizás le quisiera dedicar 10 minutitos, 12 minutitos a ese punto, que no es difícil, pero bueno, quiero hacerle algunas acotaciones. Y ya ha sido mucho contenido por hoy, creo que
los he mareado bastante. Y quedan 7 minutos para alguna pregunta, o si no ya nos vemos directamente el miércoles con un pequeño caso práctico, el cual si lo quieren ir leyendo ya está subido a la plataforma Moodle. Se llama caso práctico, es el último caso del artículo 10, mejor dicho, de la bolilla número 10. Si lo quieren ir leyendo para ir avanzando, lo vamos a tratar de desarrollar en clase, no es que va a ser un caso práctico que me lo van a tener que mandar por mail, ni mucho menos. La idea es que lo debatamos, que lo charlemos. Son súper entretenidos y muy prácticos para que ustedes internalicen y aprendan los conceptos que vimos en la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta más que nada personal sobre la materia. Sí, la escucho. Mire, yo logré inscribirme tarde por el tema de que hice cambio de plan y no participé de la primera clase. Rendí el parcial y obtuve una nota de 5. Justo entro al SIU me sale que estoy desaprobada. ¿Se aprobaba con más? Se Yo no aprueba con sabía y 6. no rendí el Se aprueba recuperatorio. con 6. Claro, se aprueba con el 60% de las preguntas correctas. Y no rendí el recuperatorio. ¿Eso me queda fuera del segundo parcial? ¿Ya me quedo afuera? Lamentablemente sí. O sea que Lamentablemente estoy sí. en clase de oyente. Claro. Mire, No, yo al margen de la regularidad, yo le aconsejo que continúe con la clase, porque no soy solo yo, sino somos varios de los profesores de la clase, que no, casi todos les diría, al momento de que usted se anote, yo no veo quién es libre y quién es regular. Y no claro, es que no es que lo tomo con mayor exigencia al libre que al regular. Yo pregunto lo que se dio en clase, si a mí me dan los ejemplos que yo doy en clase, ese alumno está aprobado, con lo cual para mí sirve mucho que por más sea libre, el que quiera rendir al libre, que lo quiera rendir regular, a mí no me interesa, en tanto y en cuanto en el examen sean claros y se conteste lo que se pregunte. perfecto. Usted continúe con las clases, porque nosotros les vamos a decir qué es lo que se toma en los exámenes. Así como yo le dije, miren, acá el principio de informalismo a favor del administrado nos encanta preguntar. El tema Claro. plazo nos encanta preguntar. El tema de la diferencia entre procedimiento y proceso nos encanta preguntar. Quizá el tema de la legitimación no preguntamos, es un tema muy profundo que tiene muchos aristas y quizás no la preguntamos. Así que, como consejo, tanto para los regulares como los libres, cursen la materia, escúchenla, vayan llevándola y vayan anotando. Quizás yo entiendo que están cursando un montón de materias en paralelo, pero anoten Bien, porque va a ser de gran utilidad. bien, gracias, profe. Y disculpe. Sí, no, por favor. El examen, sí, los parciales no los tengo acá presentes, pero creo que sí, es como dice Gabriela. No, creo que el 1 de diciembre, más o menos, el segundo parcial. Bueno, habiendo terminado, nos vemos el miércoles. Por favor, conéctense. Son casos muy entretenidos. Si lo quieren ir leyendo, está en la plataforma Moodle. Y hasta el miércoles, entonces. Cualquier duda de lo que yo les hablé, lo vemos el miércoles. ¿Les parece? Gracias. Chao, hasta luego.